Hola, hola, hola. Son tres olas. Bienvenidos al podcast más jugoso del espacio. Soy Adrián, es subdirector editorial de Supuesto. Estoy con Mariana, editora de En Su Jugo. Y hoy tenemos invitados Hola, a Alicia y Oscar, presentadores de En Su Jugo. hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana, editora de este podcast. Un gusto saludarlos. Hola, hola, gracias por invitarnos. Muchas Es un placer gracias. ser sus invitados el día de hoy. Es un honor estar con todo el equipo. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de hacer un episodio mucho más fresco con nuestros amigos del supuesto. Así es, aquí se cocina todo, se exprime el jugo. Aquí se exprimen los jugos. El jugo Este es el extractor de jugo cultural, es un golpe de por estado. supuesto. Es un golpe de estado. Acabamos de tomar las instalaciones y pues adueñarnos del extractor de jugos. Tienen monopolizado el extractor de jugos, Van a poner un pero bueno, puesto de licuados ahora. Este es mi episodio favorito ya, de verdad. llevamos como no sé cuántos minutos intentando grabar esto. Ok, Pues sí, Oscar y yo estábamos, bueno, voy a hablar por ambos, corrígeme si estoy equivocada. Está bien, está bien. Eh, Siempre queremos, o sea, siempre tienes ganas de grabar como con la gente más cercana a ti, pues. Y creo que lo más, o sea, siento que un episodio así era ya demasiado necesario, ¿no? O sea, un episodio donde pudiéramos conversar con las personas con las que normalmente conversamos para pensar en los temas, con las personas que pensamos en el formato y las personas que queremos, con las que convivimos en nuestra vida personal todo el tiempo, ¿no? Ah, qué wholesome. Ah, romántico. Qué romántico. Sí, yo creo que así nacen. feliz día del amor y la Les amistad. dieron el estado. Ay, perdón. Yo creo que así nacen muchos podcasts. No sé, a veces platico con ustedes o con otros amigos y a veces sueltan frases fuera de contexto, de temas fuera de contexto y pienso, este sería material de podcast. Siento que eso nos hace sentir como... Estoy de acuerdo, como eso nos hace sentir entitulados a tener un podcast a veces, como poder resumir cosas, como conceptos en ciertas palabras, frases. Oscar es extremadamente talentoso en eso, siempre se lo digo. Ah, muchas gracias. Nah, ser lo suficientemente inventivo para creerte que estás hablando de algo, ¿no? O sea, pues, o sea, como que siento que siempre tienes un tema que estás hablando, pero nunca es como tan definido. Pero como que de la nada dices, ah, todo esto tiene que ver con, no sé, género, transgénero de la música, ¿no? O sea, como cosas así. Entonces se vuelve como, Como, no sé. como una conversación a cuentagotas, va soltando avances Y, y algo lo empieza a y sacar. por supuesto que la cuarentena es como el momento idóneo para revisar y repasar todas esas ideas que nos pasan todo el tiempo por la mente y creo que ahora más, o por lo menos a mí así me sucede ahora. Y Mariana, siento sal de que ahí, no es un buen camino. Puede acabar mal. Yo ya me expuse horrible en este episodio. 10 minutos hablando y ya, paz, No, overthinker. Ya les tocaba, todos nos porque sentimos así. pues siento que esto tiene todo que ver con una de las cosas que queríamos hablar hoy, que es sobre cómo terminamos en el supuesto o cómo terminamos haciendo un podcast o qué significa para nosotros. Eh, Siento que es justo que empiecen, o sea, que Mariana y Adrián nos cuenten su experiencia con el supuesto, con el periodismo, con el podcast, con la radiodifusión. con la radiodifusión, como lo quieran abordar ustedes. Ok, creo que tuve mi primer acercamiento con audición, con edición de audio como en la primaria probablemente, y empecé a usar el programa que usamos para editar el podcast que se llama Audacity. Mi papá me enseñó y a lo largo de los años hice varias cosas de edición de audio, como de repente como proyectitos y así. Y hasta que como, yo creo que en 2000, ay, como 2015, edité como un programa de radio
bueno, algo comunitario en lo que estaba en ese momento. Y ya como que lo dejé ahí, entré a la universidad. El supuesto siempre me ha gustado muchísimo. Antes de empezar a grabar les estaba diciendo que literal tengo todas las ediciones desde que entré. Eso está Nerd, demasiado romántico. Qué Demasiado romántico. nerd. Y, y de repente cuando sacaban el podcast dije, ah, qué padre, lo empecé a escuchar y me acuerdo de los dos primeros episodios. Y me acuerdo que siempre veía como en mi timeline de Twitter que retuiteaban como se busca Junior del podcast o no me acuerdo qué era, pero para editar y yo así de, debería hacerlo, a mí me gusta hacer eso. Y pues ya les mandé un correo, se hicieron del rogar. No es cierto, me contestaron como yo creo que en 20 minutos de que sí, sí queremos. Pues, güey, es que eres una experta. Es Ya, una yo quiero, experta. antes de continuar, quiero que, o sea, es que a mí me causa curiosidad, nunca hemos hablado de esto más, pero Oscar y yo estamos locos por saber más sobre tu edición de una radio comunitaria. O sea, como Ah, bueno. un poquito más de información, un poquito. Ok, es que cuando yo iba en la prepa, yo soy de Puebla, entonces iba en una prepa de la UAP y ahí tienen un programa que se llama el CUPS, que básicamente se trata de ir a alfabetizar personas de la tercera edad, como a regiones rurales de Puebla. Y fue un proyecto que a mí me gustó muchísimo y dura como 3 meses, es en verano. Entonces, cuando tenía creo que 17 años, fui y pues aparte de ir a dar las clases y todas esas cosas, se hacen otros proyectos para integrar como a las personas de las comunidades y hacíamos un programa de radio. Entonces cada quien iba como con su alumno y les contaba algo y luego lo hacíamos un programa de radio. Y eso fue como el primer acercamiento como formal, o sea, digamos que era como un podcast de los alumnos. Entonces fue como el primer acercamiento que tuve. Ahora, Sí, eso era lo que les daba curiosidad. qué chido. Donde tenemos una experta en el Curioso. equipo. O sea, Estuvo muy lindo, la verdad. Y, y pues nada, terminé dedicando este podcast. Escucho a Oscar y Alicia demasiado. Todo lo que ustedes escuchan, yo lo escucho como 15 veces, yo creo. Ay, Vale. ya, Porque además bueno, soy súper perfeccionista, entonces ando viendo de qué detalle, detalle, Yo detalle, tengo detalle. una pregunta. ¿Se, A ver. ¿Se te han aparecido Oscar o Alicia en tus sueños? Todavía no, pero como una voz que pero está tal, atrás. una voz que está en la parte trasera de mi cabeza. Pero sí de repente, te lo juro que hasta ya tengo, me superé sus muletillas y cosas así, de tanto escucharlos. Y como qué temas les gustan, yo ya sé. Luego digo, como va a decir tal vez X cosa, de tanto que los escucho cuando edito. Pero me encanta, o sea, es súper interesante. Perdón siento si que te hemos lastimado con las risas explosivas. O sea, siento que yo y Alicia, los dos, ambos tenemos una risa, no sé, no como de discreta, por no 60 decirlo de otra decibeles, una forma. cosa así. Confirmo. Pues fíjate, pues con ustedes no me ha pasado, pero sí de repente estoy editando y luego lo comentamos entre nosotros de no manches, la risa de X, Y, Z casi me revienta el tímpano, pero está bien, me encanta que se diviertan, que Ah, saquen su ser. Por eso normalizamos el sonido antes de editar, para que no haya, para que no pierda años de audición por episodio. Esta puede ser una advertencia a los futuros invitados. Cuiden el tímpano de nuestra editora. No se rían tan explosivamente. Un tímpano tan preparado, no. Por favor, cuídenlo, por favor. Cuídenlo. respeto. Bueno, Adrián, ya veo que estás muy cómodo de presentador, pero queremos que también nos cuentes un poco de ti, de tu experiencia con el periodismo y con el supuesto o lo que quieras. Vaya, pues, ¿por dónde empezar? Digamos que yo entré al ITAM y la verdad es que tenía nulo conocimiento de muchas cosas extras, como extraacadémicas. Tenemos un amigo que conoce todo a profundidad. Ese tipo desde el día uno sabe dónde están las oficinas, dónde está todo, literalmente. Entonces, como que mi exploración de cosas en el ITAM era más a través de él acercándose y hablándome de algo y yo detectaba que no conocía qué era esa cosa, como qué es ese, qué es Plaza Roja, qué es, no sé, un poco así de, de disperso estaba. Entonces, pues él me habló del supuesto la primera vez y él justo tenía el interés como de escribir sobre temas políticos, sobre temas
como Itamita Promedio, que quiere tener su columna en Reforma. No sé. En Reforma. Entonces... Bueno, en Yuca Post. Bueno, en Yuca Post, no lo sé. Ese proyecto se ha avanzado. Total, como que de ahí tuve noción de que existía el supuesto. Después me hice amigo de Oscar tenemos un amigo en común que la verdad es que él escribe 10.000 veces lo que nosotros hemos escrito en todo este tiempo. Yo quiero tener más de 25 artículos, ¿no? Sí. Tal vez. Pero incluso por gusto él escribe bastante. Y él como que siempre ha sido una especie de voz que nos ha metido presión a involucrarnos en proyectos de este tipo, a animarnos a escribir en general. Intentamos hacer una revista. Intentamos hacer una revista en algún punto. Luego sí Este la amigo hicimos. es el editor de Cultura. O sea, pues, Saludos. para los que tengan interés. Saludos, Rafa. Saludos, Rafrix. Entonces, pues al final él se metió al supuesto y desde ahí como que a mí y a Oscar nos pedía, hey, escriban por favor, porque la sección de cultura a veces están aprietos, como muchas otras secciones. No voy a decir cuáles. Pero... Y un día me dijo, oye, hay convocatoria para ser parte del supuesto. Y para mí toda esta gente era súper formal. Yo los veía en el cubículo siempre un poco muy distantes, no sé. Entonces, había una vacante para editor de internas. Y déjenme contarles que yo en ese tiempo era la persona menos perfilable para internas. Porque de verdad que yo hacía mi vida muy aparte de la escuela. Porque además vivía en Xochimilco, o sea, eso es verdad. Me hacía 1 hora para llegar al ITAM. Eso no es leyenda. Pero cerca Eso es cierto. del Supertaco. Eso no es Cerca del cierto. Supertaco, Tengo que decir que vivía cerca del Supertaco. Grandes tacos, y... O sea, era un gran lugar. Eso probablemente me envejeció 2 años. Vivir así de lejos, pero pues eso a mí me hacía hacer mi vida muy aparte, literal llegaba para escuelas, tomar clases y regresar. Entonces como que yo no estaba al tanto, además de la grilla interna del ITAM, de las polémicas del ITAM, de las peleas de Twitter, porque tampoco usaba tanto Twitter. No existía comunidad ITAM, ahora creo que es bastante fácil enterarse de qué discusiones, qué debates, mame. del mame, qué mame hay. Sí, Comunidad también es un portal ya como encuadrado, fácil de digerir del mame, ¿no? O sea, es como... Sí, Yo no tengo Facebook. No, Pero vivo tienes como Twitter. al ¿tienes margen. Twitter? No, Mariani, Tienes Twitter. tienes Twitter. Sí, O sea, todo La pasa en comunidad. Twitter. Sí, De hecho- yo creo que la gente que no es del town de decir qué hacen. se los juro, yo creo que primero sucede en Twitter, luego llega comunidad ITAM. No sé qué piensen de eso, pero... Bueno, En fin. como todos los memes, como que primero pasan en algún Como lugar todos y los luego memes. llegan a Facebook. O sea, como que ese es el orden natural del meme, como... Vaya, yo vi que estaba esta vacante de internas y como que fue una especie de pregunta a mí mismo, ¿qué tanto puedo yo involucrarme como en las cosas que están sucediendo en la escuela para dirigir esa sección, ¿no? Y también creo que lo vi como una oportunidad para empaparme de los temas, conocer a más personas y sí, voy a cumplir 2 años en el supuesto, este es el 4º semestre. Oh, ¿Y ahora eres? ¿Y ahora eres? Ahora soy redobles ¿Y qué? su director editorial. No es tan ribombante como ¡Ah, suena. mamón! Ah, perro. Es como Perroski. coeditor conceptual. Como editor conceptual. La verdad es que es un trabajo muy creativo. No sé, creo que me gusta hacer ese comodín creativo. Y me di cuenta de una necesidad de que en el periódico se escribiera más periodismo y menos opinión. No sé cómo decirlo. Encuéntranos en www. Encuéntranos, perdón por blogspot. perdón por el pequeño comercial. Entra a tu ordenador y escribe en tu navegador www. Ese fue un comercial de un informe de gobierno, perdón. Ese fue el informe de gobierno. No, estuvo muy bien. No, Los- Bueno, y ahora que Adrián y yo ya platicamos un poco de cómo llegamos a las filas del supuesto, me gustaría saber cómo fue que
Oscar y Alicia se involucraron en estos proyectos. Yo responderé rápido, así rapidísimo. Me gustaban los podcasts, o sea, me gustaban los podcasts. Yo nunca estuve en nada, bueno, sí estaba en algo periodístico antes de esto, pero como por el trabajo, pues, que no era algo tan, o sea, sí es creativo, pero no es como el podcast. Yo hacía como análisis de datos, hago análisis de datos como dentro de un storytelling, ¿no? En un lugar que se en un encuentra lugar. en una ciudad, que se encuentra en un país. X, pero hablemos del podcast, ¿no? Y veía el podcast de Joe Rogan, muy liberal de mi parte, la verdad. Pero Oscar me dijo como, oiga, ya no están buscando como alguien que haga un podcast en el supuesto. ¿No te gustaría? Porque Oscar es esta persona que te empuja a hacer cosas. Y yo como, no sé. Hasta que dijo, sí, lo vamos a hacer, vas a mandar la propuesta, vamos. Y así terminé en el podcast. Esa es la historia, total. Bueno, ahora, creo que por transitividad me toca a mí. Creo que eso no tiene sentido, así que no estudio matemáticas. Yo la verdad es que mi primera interacción con el supuesto me acuerdo como cuando, no sé, fui a... Como la primera semana agarré un impreso y me puse a leer y dije, oh, no, qué chido, porque además yo siempre había querido hacer un periódico en mi escuela, pero era muy chica, entonces no tenía sentido. Entonces dije, ay, qué chido. Y luego me puse a leer y como que había un montón de cosas que no entendía, la verdad, de economía y cosas así. O sea, la verdad es que sí se me hacía un poco extraño. Y luego entonces dije, me voy a ir a la sección del mame, ¿no? Definitivamente tiene que haber una. Entonces abrí y tampoco entendía porque todo eran como bromas de eco. Era como, la elasticidad, no sé qué, rellena el crucigrama con eso. Y yo como, pues, bueno. Ok, y ya nunca lo volví a leer por eso. Pero me acuerdo de haber hecho el esfuerzo. O sea, me lo llevé y dije, no, pues le voy a entrar, ¿no? Y ya luego, hasta que estuve de intercambio y toda la gente, y empezó a ver todo esto que muchos alumnos del ITAM estaban muy deprimidos y hubieron, pues, lo que pasó en el semestre. ¿Qué semestre fue? Diciembre. Otoño. Diciembre 2019. Otoño 2019 y primavera 2020. Entonces como que, no sé, se me hizo bien raro que todos estuviéramos deprimidos y decidí escribir un artículo de eso. O sea, porque, pues, como que yo sí sentía que mis amigos, o sea, sí habían pasado por como cosas bien gruesas de depresión en la universidad y no había habido ningún espacio de atención. O sea, como que hasta yo mismo, como que digo yo, no sé, sí está medio... Es estructural, es un problema estructural. Y de eso escribí. Y ahí fue cuando dije yo, no, pues sí está cool que hay un espacio donde podamos decir lo que se nos ocurre, ¿no? O sea, como que sí existe ese espacio. Para los que tienen quejas, para los que tienen todo. Tal vez eso va un poco en contra de escribir más periodismo como tal, pero también es necesario en la comunidad, ¿no? Pero sí, así fue como terminé en el supuesto. Y luego empecé a escribir y luego vi lo del podcast. Y como a Alicia le gustaban tanto los podcasts, le dije, es perfecto de que además, de que creo que podríamos hacerlo chistoso. Y ese ha sido el intento. Voy a ventanear a Oscar porque su debut chido, sí, ok, puede ser su artículo que estuvo cabrón de la estructural sobre el ITAM. Pero también escribió sobre cuando pusieron un torniquete en el gimnasio, un artículo bien cagado, se los recomiendo también por si lo quieren buscar en el supuesto. Sí, mucho antes. Mucho antes. Cierto. Pero es que puedo contar la pequeña historia. Estaba yo haciendo ejercicio. Para empezar, de la nada apareció un torniquete en la entrada del gimnasio. O sea, de que ya hay torniquetes en la entrada, pero adentro de la universidad, en el gimnasio, un torniquete. Y dije yo, ¿cuál es la necesidad? Nadie se va a venir a robar una pesa, pues. O sea, como que quién sale con una pesa de 15 libras. Una mancuerna, ¿no? Y entonces de que entré y me puse a hacer ejercicio, yo todo normal. Y de la nada como que había ahí un chavito que estaba haciendo ejercicio.
Y de la nada llegaron un montón de los señores de seguridad, así trajeados y todo, y los rodearon, pero todos estábamos haciendo ejercicio en el gimnasio. Y de que es que te metiste saltándote el torniquete porque no traes tu identificación, que no sé qué, no puedes hacer ejercicio. Y se lo llevaron y todos nos quedamos muy sacados de onda. Hasta el trainer, los hombres de negro, me dice. Los hombres de negro. Son los agentes de la propiedad privada. O sea, esa es Un la... año sin ustedes, chicos, los extrañamos. Sí, los extrañamos. Shout out. Shout out a los hombres de negro. Pero Y a las ya fuimos a mujeres de visitar negro uno. también. Las mujeres de negro Las también. mujeres de negro también. ¿Qué cosa? Yo creo que la historia del torniquete tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después. Sí, a ver, por favor. A ver, presenta, por conéctalo. favor. Conéctalo. Conecta la historia del torniquete. Conecto la historia del torniquete. Vaya. Sonaba mejor. Ahora tengo que resolverlo. Pero sí, vaya. Sociedad punitivista. Y obsesionada con la propiedad privada. Dentro de un espacio privado tienes más privatización. Creo que eso pasa culturalmente también. Creo que hay un interés por definir autorías y por definir qué le pertenece a quién. Y yo creo que ese interés muchas veces está manifestado por... También como que de repente todos se vuelven policías de alguna forma. De quién dijo X, quién inventó Y. Sí, claro. Y es Yo interesante. creo que es una artificialidad que interrumpe el proceso de comunicación cultural. Pero al mismo tiempo que está influenciado por necesidades económicas de la industria cultural. De las personas también. Está influenciado por necesidades creativas. Entonces yo creo que eso es lo difícil, que nunca hay una clara separación entre cuándo es como la apropiación desde una posición de poder que oprime y cuándo es la apropiación desde un interés puramente creativo, ¿no? Puramente cultural. Si eso existe. Sí, yo creo que como que además hay una tendencia a generar barreras, digamos, en la música, que es lo que yo siento que es el mejor ejemplo del que podemos partir para hablar de esto. O sea, como que hay un montón de barreras que se van poniendo entre los géneros que no necesariamente existen, y también hay un montón de como plataformas en las que se van envolviendo un montón de movimientos culturales, también como para hacerlas de menos o para hacerlas de más. Digamos, Adrián muchas veces me ha dicho como, me molesta muchísimo que pongan como género urbano a todo lo que, o sea, a un montón de cosas que son diferentes, reggaetón, rap, no sé tanto el género urbano, pero hay muchas más cosas que las ponen juntas. Sí. Y como que es como para hacerlo de menos, siento yo, o sea, como, eso es urbano, o sea, ya sabes, si no estás en el rollo, no te metas. Va, justo creo que ese es el Es claro que- ejemplo. Como que hay un interés globalizante que busca hacer las cosas entendibles y homogeneizarlas. Entonces, busca Escuchen en la busca masa. como meterlas en... no, sí, justo como que en ese proceso globalizante gana la homogenización hacia los polos que son fácilmente consumibles. Pero, bueno, yo lo que percibo es, de repente en redes sociales hay mucho esta discusión de Nati Peluso hace apropiación cultural, C. Tangana hace apropiación cultural. Y yo creo que el problema que tenemos un poco hoy en día es que el debate gira un poco en torno a una visión un poco gringa, ¿sabes? Como que siento que son productores de un montón de productos, ay, válgase la redundancia, de un montón de productos culturales que al final ellos tienen un poco esta obsesión como de separar, ¿no? O sea, de repente dicen como, esto es asiático, esto es afroamericano, esto es Latinx, esto es white people. Entonces siento que de repente como que nos insertamos o la conversación pública se inserta mucho en separar a quién pertenece cada elemento cuando en realidad como que ignoran que la cultura es un sincretismo enorme. O sea, yo creo que ninguna cultura en el mundo, bueno, al menos que vivas en una isla, ¿verdad? Pero puede decir como nadie está influenciado. No sé, piensa en un elemento de la cultura mexicana, las piñatas. Aparentemente son originarias de China, pero ahora se quiere como que separar como cada elemento de dónde proviene. Y en realidad las cosas
la apropiación cultural sí existe, pero las cosas no funcionan tan así. Te entiendo, o sea, yo quiero venir como abogada del diablo un poco, porque no porque quiera hacerlo, porque al fin y al cabo mis discos favoritos de los últimos 3 meses son discos que acusan de apropiación cultural, ¿no? Solo quiero como también asentar un poco como... ¿Qué discos? Quiero el disco nuevo de C. Tangana y el de Nati Peluso, que el de C. Tangana se llama El Madrileño y el de Nati Peluso es... ¿Cómo se llama? No es sana. ¡Calambre! ¡Calambre! ¡Ay, Mary! Calambre. Ok. Pero, o sea, quiero ser la persona reduccionista que como que trata de poner términos, ser la persona aburrida que pone términos, ¿no? Y abogada del diablo, porque siento que todos aquí estamos más o menos en la misma página donde sentimos que la cultura es apropiación cultural en sí y venimos un poco de eso. Pero también hay que reconocer que pues hay ciertos rasgos culturales que solo pueden ser capitalizables para personas con ciertos privilegios. Rasgos culturales que si cualquier otra, o sea, rasgos culturales minoritarios que si la propia minoría ejerce, se les discrimina por ellos, ¿no? Y siento que parte de esa apropiación cultural, lo que la distingue de ser un mero intercambio, o por lo que se le defiende como algo no positivo y no ser un mero intercambio o mera apreciación cultural, es como la imposibilidad de que ciertas personas puedan tener el privilegio de capitalizar de ello versus otras que no. Entonces, creo que, a ver, cuando estamos hablando de la cultura latinoamericana, está difícil, ¿no? Porque la cultura latinoamericana es como un sincretismo de por sí, solo por definición, ¿no? Pero definitivamente, por ejemplo, como las latinas que se van a Estados Unidos y aunque son latinas blancas, con privilegios de blancas, como que les beneficia para la cultura hollywoodense ser la latina exótica. Y entonces, estilo Sofía Vergara, a lo mismo se le acusa a Kali Uchis o a Nati Peluso de tratar de ser más exóticas jugando con su morenismo, ¿no? Siento que esa bueno, me voy a limitar. Pero Suéltalo. o sea, siento que por eso esa fetichización, o sea, por ese juego con la fetichización se les acusa mucho más a las mujeres que a los hombres de ese tipo de apropiación. Pero yo solo estoy aquí como tratando de poner el otro caso también, ¿no? O sea, cómo siento que es debatible, ¿no? ¿Por qué Rosalía sí puede tener rasgos de gitana sin que se le discrimine por ello? ¿No? ¿Por qué a Kali Uchis o a Nati Peluso o a Sofía Vergara se les beneficia por ser morenas? ¿No? O sea, no creo que... Bueno, ya, me voy a callar, perdón. No, sí, justo. Creo que es una forma de pensar que el fenómeno cultural nunca está aislado, siempre está atravesado por otras estructuras que discriminan, que excluyen, y que empoderan a unos mientras que relegan a otros, ¿no? Y yo creo que, al menos desde la música, no soy partidario de que le pongamos barreras y señalemos autorías y quién sí está autorizado para utilizar ciertos rasgos musicales y quién no. Siempre y cuando se tenga la conciencia o la habilidad de estar bien ubicado espacial y temporalmente, ¿sabes? Como si te vas a aproximar hacia géneros populares, no viniendo de ahí, haz algo con esa posición. O sea, no ocultes esa posición, sino que haz explícita esa posición y creo que resultaría en productos como... No me gusta la palabra productos, pero resultaría en productos culturales mucho más sinceros, honestos y que sí tienen un fundamento. Haz arte, no contenido. Tweet. Lo cierto es que sí creo que hay que desligarse un poco de esta lógica consumista. Yo digo que es una... ¿Sí? O sea, yo digo que, o sea, ahorita que estamos hablando, estaba pensando como en una metáfora para que se digiriera bien fácil y pensé como, es como la lógica del supermercado. O sea, en el supermercado todo está separado, ¿no? Hay frutas, verduras, etc., ¿no? Desodorante. El punto es que
obviamente cuando llegues a tu casa y juntes todo, o sea, vas a cocinar verdura con carne y quién sabe, azúcar, y lo vas a mezclar, ¿no? Y ahí está lo sabroso, ¿no? O sea, no, bueno, y también es rico comerte solo una naranja solo así. También tiene sentido que no le eches desodorante a la naranja. Pues, o sea, lo que voy es que hay una lógica, como la lógica de un supermercado que está en toda la industria. Y esa lógica no tiene que ser la misma lógica para consumir lo que está en ese orden, ¿no? O sea, como que no nos tenemos que limitar a esos pasillos del supermercado musical, ni tampoco... Y porque siento que también hay mucha gente que es como, no sé, yo creo en Rock Jehová y solo rock. O sea, como que solo escucho rock y solo escucho este tipo de metal, ¿no? Que no tengo nada en contra, no tengo nada en contra. Pero siento que como que justo caen en el pasillo, ¿no? Y ahí se quedan. O mucha gente que, o sea, como que su mismo consumo, no digamos la gente que crea, ¿no? Pero su mismo consumo se limita a ese orden que está en Spotify, digamos, que te metes y pones Explore y eligen un género y ya, ¿no? Claro. O sea, no sé. Extraña Siento que metáfora. eso tiene mucho Extraña metáfora. que siento que se relaciona mucho, o sea, perdón por el shameless plug, pero como con el segundo episodio en su jugo cuando hablábamos de la diversidad, ¿no? Y de la necesidad de cumplir con ciertas etiquetas, o sea, lo que nos molestaba el hecho de que no queríamos ver el mundo tampoco como ciertas etiquetas con las que había que cumplir, por así decir. Pero yo quiero regresar un poquito, aterrizar un poquito, como yo quiero saber si alguien me puede defender, así, por ejemplo, los criterios que dijo Adrián, ¿no? Como lo que tienes que hacer para que tu producto artístico sea parte de una apreciación cultural, ¿no? Y como un intercambio auténtico, como ¿cómo puedo escuchar yo mi disco de C. Tangana o defender a Nati Peluso? ¿Cuáles son mis como criterios? ¿Alguien me puede ayudar a pensar en cómo voy a defenderlos y escucharlos sin culpa? ¿Cómo defender estos productos? Pues yo creo que de repente cada quien está contando su propia historia. O sea, yo pienso, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Kali Uchis y de repente, no sé, o sea, su historia un poco es como, es colombiana, pero vivía un rato en Estados Unidos, un rato en Latinoamérica y de repente no se trata de decir, ella se quiere aprovechar de que viene de cierto lugar o quiere mostrar este lado exótico para X público, pues en realidad yo creo que a veces es la historia de la persona que está intentando construir y sí creo que de repente como que en las redes sociales existe como este rollo muy punitivo de no porque debe ser así y debe ser así, cuando en realidad pues lo que te lleva a crear pues son caminos súper diversos, ¿no? O sea, no hay una fórmula específica. Yo creo que mientras represente la historia de la persona o se trate de un contacto que tuvo y le pareció valioso o lo quiso compartir, yo no le veo nada de malo. Yo incluso trataría de desmitificar cuál es la cultura nacional o asociada a cierta región geográfica que se está defendiendo, ¿no? Porque yo lo pienso en mi persona, que realmente he vivido en lugares semiurbanos, urbanizados, y pues como persona con acceso a internet tengo acceso a un montón de cosas que no están en mi entorno inmediato, ¿no? Entonces, no sé, de pronto sí podría yo preguntarme qué tan cercano es para mí cierto género folclórico tradicional versus, no sé, hip hop, que lo he escuchado desde niño quizá, ¿no? Mucho más que este otro género. Y sin embargo uno lo asocia como mexicano y uno lo asocia como extranjero, pero soy mucho más cercano a otro por circunstancias que están fuera de mí. Entonces yo creo que las mismas identidades nacionales, culturales, son mucho menos uniformes de lo que se piensa a la hora de hacer ese reclamo, ¿no? De decir, hey, esto es latino, no te apropies de ello, hey, esto... No lo sé, yo creo que muy poca gente que veo defendiendo desde internet esas culturas o identidades nacionales realmente las tiene así de cerca en su inmediato. No quiero ponerlas en duda, pero desde que estás en internet tienes acceso a un montón de cosas que cambian tu forma de ser y tu identidad. Y es mucho más amorfo de lo que parece y menos indefinible. Saludos.
Nos dejaste a todos muy reflexivos. Nos dejaste a todos muy No reflexivos. sé. Mucha reflexión. Y, Reflexión. Mucha ¿Sabes? reflexión. Pero, Yo- ¿sabes? Incluso dentro de un mismo país, es algo que sucede. O sea, si piensas en México, que es un país súper variado, yo, por ejemplo, mi papá es de Puebla, mi mamá es de Campeche, mi abuela es de Tabasco. O sea, en mi misma familia tenemos un montón de tradiciones, costumbres, formas de ver la vida muy diferentes que coexisten todo el tiempo. De alguna u otra forma se reinventan. O sea, yo vivo mi Día de Muertos con tamal, pibipollo, mole, cempasúchil, rezo campechano, ¿sabes? Y en realidad eso no es, es algo natural, es algo que sucede y probablemente vaya evolucionando así a lo largo de mi vida. Y ahora, pues viví algunos años en la Ciudad de México, es otro rollo. O sea, como que cada vez que tú convives y compartes experiencias, tú mismo como que te mezclas de esa esencia y, como decía esa lectura de Gene, eres a partir del otro, ¿no? Porque en realidad eso es la experiencia humana, es ser a partir del otro. No puedes limitarte a, no voy a ser a partir del otro porque se vaya a ofender. Pues si lo haces con respeto, yo creo que no hay por qué verlo de esa forma. A mí como que en general creo que la mirada castigadora del internet es lo que me causa mucho conflicto. Todos somos todo, pero nada al mismo tiempo. Además, Ujú. si no has vivido en la CDMX, pero te encanta Zoe, vives en la CDMX. Ay, me Vives en la mamó. Roma. Si te gusta el unplug de Zoe, si música de fondo es to go, lo siento. No mames, vivía en la CDMX desde muy chiquita, güey. Pues, oigan, voy a ser la persona aguafiestas que corta el tema sin transición, porque quiero entrar a una dinámica divertida para poder cerrar, porque ya llevamos mucho rato grabando. Si quieren, voy a empezar yo. Bueno, les cuento de la dinámica a las personas que nos están escuchando. Cada quien, o sea, como cada quien buscó un tweet de alguien más del equipo, ¿no? Son sorpresa, excepto para Oscar, que él fue el que distribuyó las personas que iban a hacerlo. No sé por qué eso le agrega más diversión que no sepamos quién buscó nuestro tweet. Porque hay un Pero- factor estocástico. Estocástico. Entonces, les invito a que cada quien lea el tweet que encontró de la otra persona. Invito a que la persona que escuche no diga que el tweet es suyo, sino que las otras personas traten de adivinar de quién es el tweet mientras se pueda, mientras todavía queden suficientes personas que no sea evidente. Ok. Y voy a empezar yo. Voy a decir los tres para que adivinemos de quién es, para dar mejor perfilamiento de la persona. Y ya decimos cuál es más cagado para interpretar, ¿no? En el primero me sentí súper identificada. Empieza con, ok, voy a hacer todo el trabajo porque me encanta criticar a la Guardia Nacional. Dije, wow, esta persona es mi alma gemela, güey. Segundo tweet. ¿Por qué si vos no se asumía juguetes se congelaba cuando había humanos? ¿Por qué si quién? ¿Por qué si vos, de Buzz Lightyear, Ajá. no se asumía juguetes se congelaba cuando había humanos? Güey, Yo qué vi gran este tweet. pregunta. Wow. Yo vi este tweet en Wow. vivo. Me Wow, salió en wow. mi feed. Es Y un buen tweet. siento que este va a ser identificable para muchas estudiantes del ITAM. Joy Satka is my new feminist icon. Ok, ¿quién creen que es? Yo que ya estoy sé. seguro de quién es. ¿Quién Es es? Mariana. Es Mariana. Pues, Adivina Va. quién. pero Sí, cuéntanos soy yo. de tu cuestionamiento de Buzz. Buzz. Ese creo Ese que es es el el mejor. mejor. Sí. De Buzz Lightyear, Ujú. pues como una persona nacida a finales de los 90, invertí mucho tiempo viendo los VHS de Toy Story y ya más grande me pregunté por qué si para vos fue como un super shock darse cuenta que era un juguete en el comercial, porque no solo como que seguía moviéndose y le decía a Andy como, what the fuck, what is going on, ¿no? O sea, Soy un astronauta, güey. soy un astronauta. ¿Qué clase de marciano eres? ¿Qué clase de marcianos son los cuates que están aquí? ¿Por qué se congelaba y se callaba? ¿Sabes? ¿Por qué si era tan, Woke. tan gallito? Porque- No, espera, déjame reformular. ¿O por qué si era un guerrero espacial cuando Sid le quiso quemar las patas, no le dijo, oye, soy un guerrero espacial, suéltame? No sé, o sea, como Porque Tienes mi razón. teoría... Voy a defender a vos. Yo creo que él sabía que había una causa superior a su propio deseo de no ser un juguete. Sabía que no podía rebelarse hacia los humanos. Es decir, estaba más consciente de dentro eso. de él,
Simplemente... Él sabía su Él verdad. sabía, Era un boss boy. él sabía su verdad, pero al mismo tiempo sabía los riesgos de revelar esa verdad por los demás juguetes. O, perdón por ser la negativa, pero fácil, solo le gustaba conformarse y le daba pena hacer algo distinto. Solo era un chico tímido, le daba mucha pena Andamos hablar. muy definitivos aquí, pobre boss. Oscar, ¿qué piensas sobre vos? Sobre vos. Yo pienso que... ¿Vos qué pensás sobre ¿Vos qué pensás sobre vos? Yo pienso que es un gran personaje. Que definitivamente... Yo creo que es un error de la película, ¿no? O sea, Pixar no lo pensó tanto. Expulsar. ya no lo pensaron. Dijeron, es un niño. Son niños, no se van a dar cuenta. Eliminar de la reunión. Adiós. Elimina. A ver, ¿quién quiere proseguir? Sigue Que tú. prosigo. La verdad es que tengo 3 tweets. Disfruté mucho esta exploración, aunque me sentí defraudado de que empezaron en el 2017. Dice: no me arrepiento de haber fangirleado denso con la película de Coco. Interesante. Inesperado de mi parte. O sea, pues... Sobre todo con el tema de hoy, ¿eh? Con el tema de Vaya, hoy, vaya. y dado que en Coco el cielo, para llegar al cielo tienen que pasar por la migra, o sea que el cielo es Estados Unidos, o una cosa así, no La entiendo, migra pero- es migración, solo quiero recalcar. Vale. Ahora, otro, anoche quisieron asaltar el departamento de arriba. En palabras de un policía, fue el hombre araña. Es un gran tweet. Ya no es tu amigo amigable. Ya no es your friendly neighbor Spider-Man. Y luego tengo otro tweet que este me encantó, la verdad. Dice Camus en 2 puntos. A falta de carácter, someterse a un método. ¡Hala! Estoy intenso. Bueno, pues Bueno, pues ¿quién es? A ver quién es. yo no pude haber fangirleado con Coco porque la vi muy recientemente. Y pues no Yo es pensé Mariana. que eras. Yo pensé que eras tú. No, es Adrián. ¿Es Adrián? No ¿Es puede ser, Adrián? no Yo puede sé. ser que ventanen así. Recuérdame, es una bonita canción. Va, voy a decirlo. No hay que arruinarse las experiencias. No hay que llegar tan conceptualizado a ciertas cosas. A nada. Entonces, la verdad era un buen día. Disfruté la película. Después me hizo pensar en todas estas cosas, pero de inicio la disfruté. No sé. Eso es Disney. Es una gran explicación, la verdad. Siento que es suficiente esa Sí. justificación. Solo hay 2 posibilidades, entonces creo que Ya no tiene tanto. creo que Mariana es la que tiene que adivinar esto. Y tengo 6 Ok. tweets. Voy a elegir Ah. 3 de estos ahorita mismo. No sé cómo, pero voy a hacer ese filtro. El primero, y que se me hizo interesante, me gustaría que lo explicara esta persona. Es regalar un libro flaquito, se siente como todo un statement. Me siento identificado con este tweet, no sé por qué, pero quisiera escuchar sus palabras. El segundo tweet. Me estás perreando el corazón. Interesante, perro. interesante. Y el tercero, la verdad, me dio mucha risa. Cuidado, el edginess te lleva a las drogas. Ser edgy te lleva a las drogas. Ok. ¿Quién es Yo Mariana? digo que es Alicia. Así Alicia, es. es Así Alicia. es, me conoces. Perreo. Como tu editora, yo sé que te encanta el perreo, entonces supe que- Sí, Oscar no es tan perrado. Lo siento, pero. Yo diría lo contrario. Ah, vaya. Broma. Saludos. Ok. Gracias por Saludos. defenderme. Quédame. Sonido de- Pero, ¿cuál quieren que interprete? Siento que todos. Elige. El del libro flaquito. Bueno. Ese es mi favorito. El El del del libro libro flaquito. flaquito. El del libro flaquito es bien literal, pues, o sea, siento que uno de mis libros favoritos es un libro bien estereotípico, como si has vivido en México, o sea, sabes de Aura, de Carlos Fuentes. Y Pensé en el mismo libro. y a mí me mama ese libro y me lo he leído como 5 veces sentada en el baño.
mucha información el día de hoy y pues una vez en algún momento de mi vida estaba saliendo con alguien que me gustaba mucho y le regalé ese libro porque dije a esta persona le gusta leer, siento que lo va a apreciar y lo va a poder discutir conmigo porque es el tipo de libro que además le creas 1000 teorías y te proyectas en él. Y por eso le regalé ese libro, que era un libro bien fresquito, y esta era una persona que estaba súper orgullosa de leer 100 años de soledad cuando me conoció, ¿no? Entonces sí, es una pequeña historia de amor. Claro, claro. Antes de seguir con el siguiente tweet, quiero terminar algo sobre mi tweet pasado. Aparte, es un libro que siento que tiene muchas vibras CDMX, y siento que es una de las razones por la que me gusta tanto ese libro. Tiene muchas vibras centro CDMX. Centro CDMX, Sí, estoy como de acuerdo. casota vieja llena de plantitas, apenas medio hundida, apenas le llega la luz. Y también Hasta tiene como... volver. Además tiene como un montón de referencias que sí existen. Entonces también es como un libro de tesoritos. O sea, si quieres ponerte intensito e ir a ver en la ciudad, es también un libro que te permite como explorar la Ciudad de México. Y esta persona que se lo regalé es como este tipo de persona que le gusta ese tipo de tesoritos. Ah, qué lindo. Qué Listo. hermoso. Qué bello, qué bello. Oye, pero sí me hiciste pensar que sí es bien CDMXqueño sin serlo. No sé, porque yo cuando lo leí, literal me imaginaba como estas casas que son como vecindades como con patios interiores. Creo que sí es así en la historia, no sé. Pero con la Torre Latino de fondo. Eso lo pensaba inconscientemente. ¿En serio? Y no la Torre Latino, clara, transparente, sino con una capa de smog, entonces como medio opaca en el fondo. Ajá, sí. No sé, esa era mi ambientación mental. Tenebrosidad Fíjate smog. que Aparte de que como la narrativa parece que te está dando como instrucciones, como si fuera rutina. Como una rutina, Sí. ¿me explico? Entonces como que me hacía sentir que era como ajetreos como ajetreo, como vida automática casi. Porque está todo escrito en segunda persona pretérito. ¿Cómo se dice? No sé cómo se dice esa conjugación, pero cuando es o presente. Pues. pretérito, ¿Quién sabe? no sé. ¿Quién sabe? Fíjate Pero que todos son Arroba instrucciones. Carlita. Pretérito solo como compuesto. un side comment, se me hizo súper curioso que Adrián lo viera así, porque yo al revés, o sea, yo cuando lo leí me imaginaba como este tipo de casas de San Ángel, como con unas ventanotas y como con un montón de hojas y así como Sí, todo de arbolitos y así. Bueno. Otra vibe súper diferente, pero también como de CDMX. porque el libro se siente húmedo, pero bueno, ya. Sí, estoy de acuerdo en eso. No sé por qué, pero... Como plantitas y sangre de chivo. Sangre de chivo. No ubico la referencia de sangre de chivo, quiero decir, pero se me hizo perfecto. ¿Qué Tom? Sí. Es mi turno. Recomendación, vayan a leer ahora. turno, Te tu toca, turno. Mariani, perdón. Vamos a Ok. ver. ¿Quién podrá A ser? mí me tocó. ¿Quién podrá ser? ¿Será que la persona que hizo la dinámica? Ok, volver a empezar. Esto se va a cortar. Ok, ¿qué persona me tocó a mí? Literal, siento que los tweets están muy... Voy a revelar mi personalidad en unos tweets. Ya me asusté. Ay, suena Fue conocido. fue una tarea difícil porque tenía muchísimos. Y yo así de, como, Dios mío, ¿de dónde voy a elegir? El primero dice, funcionó rezarle a Mashimon. Mi horario de exámenes está mamalón. ¿Quién es Mashimon? Un misterio. Luego, Grande. me dice, o sea, esto no va a salir, pero ese side comment yo googleé como, ¿qué fuck is Mashimon? Y ya luego dije como, esto está interesante. Está Yo creepy. tampoco sé quién es Mashimon, voy a ir a buscarlo. Fácil que me cuente cuando No. interprete a la persona misteriosa. Esa es la Este, Mashimon. este está súper revealing. Dice, unpopular opinion. Las matemáticas tienen muchas lecciones políticas. 9 likes, un retweet y un comentario. Y ¡Qué misterio! ¿Quién será, güey? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién este será? otro es un tweet muy popular. Dice, el Simón en inglés es el Jessica. Saludos. 160 likes. Ay, Es un tweet semifamoso. es un 160 tweet likes. famoso. Es un tweet muy famoso. Rompió la barrera de los 30. De La la- barrera de great. los 30. ¿Qué opinan? ¿Quién es? Jessica es... Hmm. No lo sé, Rick. Redobles. ¿Eres tú, Oscar? Soy yo. No. No mames. Oye,
creo que necesitamos como Edición. una Mashimon es unos Pokémon. botoncitos de efectos. Sí, y un Gibson, como el de iCarly. ¿O cómo es que se llamaba el niño? Gibson. El Gibby. gordito. Gibby, un Gibby. Bueno, Yo- Oscar, explica. Bueno, Por favor, Explica esos quiero tweets. saber el origen de Mashimon. ok, Mashimon. Bueno, antes que nada, es un gusto que hayan conocido a mi personalidad tuitera, Kiwito. Eh, Mashimon es un. Es un santo sacrílego, se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, un santo que no es aceptado por la Iglesia Católica de la región de Sololá, en Guatemala. Y es un señor con un bigotote que está como sentado, es un señor blanco con pelo café, negro. Y supuestamente es una aparición del diablo o algo así. El punto es que la gente hace estatuillas de este señor. Hay incluso unas que son del tamaño de una persona, de verdad. Y les van a dejar alcohol, cigarros, para hacerle sus ofrendas. Bueno, el otro tweet, el de que las matemáticas tienen muchas lecciones políticas, pues sí, porque las matemáticas son de todos para todos y pues sí, para el que pueda también, pero, o sea, son, no sé, tienen implícitos valores interesantes, siento yo, que pues ayudarían a una sociedad más justa, próspera, etc. Las otras cosas que dice el ITAM. Esas otras cosas, ¿no? Más libre, justa, próspera. Y el otro. ¿De qué era? El de Jessica, güey, creo que ese ya quedó. Ah, bueno, ese ya quedó claro. El Simón es Jessica en inglés. ¿Qué más Eso explicación está bueno, quieren, eso güey? está bueno. Bueno, jóvenes, qué gusto grabar este episodio con ustedes. De verdad, ni siquiera grabarlo con ustedes. Gracias por dirigir este episodio, gracias por ser los presentadores. Oye, pues nosotros deberíamos de dar la Por Exacto, favor, exacto. ponme en Por mi favor. lugar, Mariana, ponme en por mi favor. lugar. ¿Qué pasó a esta gente? ¿Quién se cree?